La afectación de la pandemia a nivel social, económico y educativo. Ya son más de 22 millones de casos de contagio y 777.000 personas que han perdido la vida a causa de esta enfermedad. 14.000 de estas se han curado. El coronavirus es un virus llamado así por su forma. Este fue originado en Wuhan, China, en el año 2019. Las autoridades sanitarias detectaron una serie de casos de neumonía producida por una causa desconocida. El mercado de Wuhan se trata de un mercado de animales, donde fue origen de este virus. Desde ese momento, ya más de 24 países han sido infectados por este virus. El 30 de enero del 2020, la OMS declaró la epidemia como una emergencia de salud pública de interés internacional. La vía de transmisión más probable del COVID es por contacto y gotas respiratorias en distancias cortas, y también se dice que por aerosoles o por vía aérea. Como consecuencia de esto, se empezaron a ver ámbitos afectados como los fueron la economía, la educación y el actuar de la sociedad, a lo que conocíamos como vida normal. A continuación, hablaremos de los mayores casos en el mundo o los países en los que mayores casos se han visto. España, uno de los países más afectados. El estado de alarma de este país empezó el 14 de marzo del 2020. Ha dejado 272.421 contagiados, 28.400 personas fallecidas. Las zonas más afectadas han sido Madrid y Cataluña, siendo este uno de los países que a comienzos de la pandemia tuvo más números de contagios, llegando a superar hasta la misma ciudad de China y Wuhan. El presidente Pedro Sánchez realiza un plan de contingencia, el cual lo llamó Transición hacia una nueva normalidad. Este consistió en 3 fases: fase 0, fase de educación y 3 fases de educación progresiva. Este plan da inicio el 28 de abril y finaliza el 21 de junio en todo el territorio nacional. Su afectación económica se debió a que las empresas vinculadas con el sector de turismo fueran las más afectadas, debido a las restricciones de los gobiernos con los viajes. Países como Estados Unidos o de Latinoamérica restringieron los viajes y vuelos hacia la zona de Europa, especialmente España. El impacto sobre los mercados se materializará en valoraciones negativas y aumento del riesgo. La exportación de productos generó retrasos en los envíos y en los calendarios de producción, generarían problemas financieros para las empresas con grandes deudas. Afectación social. En España, los jóvenes empezaron a expresar lo siguiente: nunca viví una situación igual. Antes me preocupaba acabar la formación, hacer las prácticas, ahora ni siquiera sé si tendré esa posibilidad. Este impacto se desarrolla en el entorno de las niñas, niños y adolescentes. Ataca la vulnerabilidad y violencia contra la infancia y la adolescencia. Jóvenes más vulnerables y en riesgo de exclusión, ya que ellos enfrentan importantes barreras de acceso al mercado de trabajo, donde encontrarán ahora dificultades por el impacto económico y social de esta crisis. Afectación en la educación. Tras el cierre de los centros educativos, millones de niños y niñas y adolescentes no tienen igual acceso a la formación online a distancia, pero tampoco cumplen o cuentan con servicios básicos para poder recibir el ámbito escolar: un buen internet, un buen aparato tecnológico, una buena luz, un buen escritorio, infinidad de cosas. Siguiente país, China.
país donde se origina este virus. El primer contagio fue el 17 de noviembre del 2019. El número de casos confirmados han sido 84.895. Han fallecido 4.634 personas y se han recuperado 79.745 personas. Su afectación económica ha sido en que las restricciones del movimiento de personas han sido muy estrictas en la ciudad de Wuhan, la ciudad de 11 millones de habitantes donde comenzó este brote. El bloqueo extendido a otras partes de la provincia ha interrumpido viajes de negocios, el movimiento de mercancías y trabajadores. Restaurantes, cines, proveedores de transporte, hoteles y tiendas sintieron rápidamente el impacto. Autoridades nacionales de China programaron el feriado del Año Nuevo durante unos días y algunas autoridades provinciales impusieron extensiones más largas. Las ciudades de Wuhan no entraban ni salían transporte de comida ni mercancías. Estaban solamente subsistiendo con lo que se encontraba en los supermercados. Muchas de las compañías tendrían que seguir pagando facturas, incluido el pago de salarios de los empleados. La afectación social. Beijing, una ciudad representativa del país, hoy muestra sus principales espacios de desiertos, obligando al confinamiento de sus habitantes. El brote alteró el movimiento comercial y turístico de todo el país, a punto de tal de verse cerrado parcialmente el acceso de la Gran Muralla China, o con el anuncio de las principales compañías aéreas que cancelaron los viajes al país asiático. Afectación en la educación. Todas las escuelas permanecerían cerradas debido al coronavirus. Esto dejó afectado a 850 millones de niñas y jóvenes. Los cierres de las escuelas agravan las desigualdades educativas, ya que no todos los jóvenes tienen acceso al Internet. Estados Unidos como tercer país. Uno de los países donde los descensos se mantienen bajos, es decir, la tasa de contagio cada vez sube en vez de bajar. 5,71 millones de casos, 177.000 muertes. Para el 23 de agosto se reportaron 43.807 nuevos casos. El estado más afectado es California, con 665.000 casos positivos. La afectación económica. La caída del precio del petróleo, cierre de negocios y desempleo generó la disminución de la economía del 5% en Estados Unidos. Se estima que si se tomaban medidas rápidas, la probabilidad de una ola de quiebras irá aumentando. La experiencia de la pandemia podría cambiar el comportamiento del consumidor. Afectación social. Las personas de las zonas urbanas no creían en la magnitud del contagio, en la que un principio el presidente Trump se encargó de decidir que estaba todo bajo control y hacía énfasis en que los estadounidenses no correrían riesgo. Esto ha llevado a que el virus hoy en día esté prolongado de manera masiva en las zonas rurales del país. Afectación social en la reelección de Trump para la Casa Blanca. La falta de medidas de mitigación podrían haber salvado vidas. Afectación educativa. Los obstáculos son múltiples. La baja conectividad, la falta de contenido en línea, alineado con planes de estudios nacionales hasta un profesorado no preparado para esta nueva normalidad. La tasa más alta de deserción escolar se encuentra en grupos vulnerables. Impacto sobre el aprendizaje será aún mayor debido a que no todos tienen las mismas formas económicas. La ausencia del apoyo y de la estructura que brindan las escuelas también afectará la salud y la seguridad. Y el aprendizaje se reducirá y aumentará las deserciones escolares, en especial en las personas menos favorecidas. La pandemia llegó a Colombia la primera semana de marzo del 2020. Este país ya sobrepasa las 17.000 muertes de COVID-19 y el Ministerio de Salud anunció el 23 de marzo 844 nuevos casos de contagio, reportando 348 nuevas muertes, llegando a 17.316.
En la actualidad hay 148.708 casos activos y 1.183 conglomerados en la mayoría del país. En la parte económica podría afectar en la bajada en los precios del petróleo y la desaceleración económica de toda la región. Se estima que la economía podría caer hasta el menos 7,9% según Fedesarrollo. El desempleo podría aumentar hasta un 15% y un 20,5%. Se redujeron los encajes bancarios, se rebajó la tasa de interés y se realizaron operaciones de venta y de divisas a futuro y swaps, que es un intercambio financiero con el fin de dar liquidez a la economía. El Fondo Nacional de Garantías y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agrícola han habilitado recursos para avalar la disponibilidad de créditos para micro, pequeñas y medianas empresas y para todo el sector agrario. En la parte social, esto afectaría a los pequeños negocios y a las personas que viven del diario, ya que no pueden salir a vender, ya sea por el pico y cédula o por otras cosas. 7 de cada 10 trabajadores no contribuyen al sistema de seguridad social. El sistema carcelario está marcado por el hacinamiento y tiene una sobrepoblación. En las cárceles es donde mayor contagio ha habido. En la parte educativa, esto afectó las clases presenciales, ya que por motivo de la pandemia a todos los estudiantes les tocó cancelarlas. Se han quejado también de las clases virtuales, ya que dicen que no aprenden igual que una clase presencial. La falta de acceso a herramientas tecnológicas en los hogares de los estudiantes, ya que no todos los estudiantes tienen el mismo acceso a Internet que otros. Por eso se ha dificultado mucho acceder a estas clases. La carencia de competencias digitales por parte de los maestros, ya que algunos maestros ya son de edad y puede que se les dificulte manejar el computador o entrar a las plataformas de las universidades. Barranquilla es una de las ciudades más afectadas de toda Colombia, con 63.255 casos confirmados por COVID-19, 55.563 personas recuperadas y 2.851 personas fallecidas, pero las nuevas cifras han brindado positivismo a los habitantes de la región y en la alcaldía. Hasta la fecha, el 78% de los habitantes se han recuperado. Esto permitirá flexibilización de algunas medidas. Sin embargo, los expertos destacan que es importante que sigan con los cuidados para evitar el contagio. Bogotá es la ciudad más afectada en Colombia por el coronavirus y según el informe del Ministerio de Salud y Protección Social, entregado el martes 25 de agosto, confirmó 10.432 nuevos casos, 267 fallecidos para un total de 17.889, mientras que 395.470 personas se han recuperado. Bichada es una de las ciudades con menos contagios en Colombia, con 36 casos activos de coronavirus, 12 personas recuperadas y solamente una persona falleció. En Bichada se tomaron algunas medidas para mitigar la llegada del coronavirus al departamento. Una de las acciones del decreto departamental fue que se suspendiera la atención al público de manera presencial en las dependencias de la gobernación. Asimismo, los empleados de la entidad trabajaron desde su casa y suspendieron los eventos deportivos y culturales programados. Tuvieron un toque que queda demasiado estricto y otras restricciones que tuvieron era para los turistas extranjeros. Ellos no podían ingresar a este departamento. A continuación, la afectación de la pandemia del COVID-19 desde un ámbito educativo, social y económico en la capital del Tolima. Las cifras de Ibagué, aunque son bajas en comparación en otras ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, es baja, pero con un crecimiento elevado en el número de afectados y muertes y bajo en el número de recuperados hasta el momento. Como podemos apreciar, hasta el momento más de 1.300 infectados, 25 muertes y casi un 25% recuperados sobre el total de afectados. Acá se ve reflejado de lo que hablaba anteriormente, de un crecimiento elevado en la ciudad. El Ministerio de Salud El Ministerio de Salud subió la categoría de riesgo de la ciudad de moderado a alto y es preocupante porque las cifras se triplican, pero no se triplican las cifras de recuperados.
por lo que es muy probable que se colapsen los sistemas de salud de la ciudad cuando llegue el pico de infectados. Es importante saber ahora lo que pasa en la ciudad, donde las alarmas de la comunidad y el gobierno local se encienden y ahora todas las comunas de la ciudad se encuentran al menos con una afectación como focos de contagio. Primordialmente se encuentra la cárcel de Picaleña, la totalidad de las clínicas y batallones. En el contexto social de la ciudad, la alcaldía local lidera aspectos sociales de información de bioseguridad e información sobre la pandemia. Se ha llegado a la conclusión de que la ciudad no estaba preparada para afrontar esta pandemia del COVID-19. Las características sociales que enmarcan esta pandemia han sido las fallas con las que la administración ha desamparado las familias vulnerables de la ciudad. En compromiso, el alcalde ha señalado que se entregarán todas las ayudas que sean necesarias, como la comunidad ibaguereña ha desarrollado campañas en las que se ha promovido las medidas de bioseguridad, esto en vista de la actualidad en la capital del Tolima. Las medidas de bioseguridad por COVID-19 en el Tolima, hay personas que han hecho campañas y todo para que la gente tome entre razón que nos toca cuidarnos y protegernos por el COVID. Salen a las calles, colocan afiches de cómo cuidarnos y todo eso. Eso es una ayuda para no estar por ahí sin nada de protección, como estar sin tapabocas, sin el alcohol, bueno, en fin. La afectación educativa en Ibagué nos dicen que no volvemos a clases presenciales durante este año. Es una noticia muy grave porque hay jóvenes que se les dificulta todo así en clases remotas y no es igual así como ir al colegio o a la universidad. Los colegios de Ibagué ya la mayoría no van a entrar a clases por este año por motivo del COVID-19. Para cuidar a todos los niños, la decisión fue tomada por la comunidad educativa a través de diagnósticos institucionales. Por eso ya colocaron todas las clases en remota. La afectación económica en Ibagué es que afectó mucho a los microempresarios que ahora iban a iniciar con su negocio, que iban a abrir y pues por el COVID-19 fracasaron totalmente. Hubo mucha gente en fracaso con todo el comercio porque no hubo tanta economía en la gente. Pero pues ya las grandes empresas que ya tenían todo estructurado y todo, pues esas ya no fracasaron así como tal. Pues la gente no malgastaban su dinero en cosas innecesarias, solamente compraban lo necesario que por el miedo del COVID. Pero pues sí hubo mucha afectación de la economía en el Tolima por el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud denomina pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad o virus. Por lo general, estos provienen y son transmitidos a los seres humanos por animales que los portan. Algunas de las más grandes pandemias de la humanidad fueron la peste negra. Se generó por una bacteria llamada Yersinia pestis. Esta surgió en la Edad Media alrededor del año 1347. Para brindar ayuda a los contagiados, los médicos utilizaban unas máscaras que contenían sustancias aromáticas. De esta forma se conseguía disimular el mal olor. La enfermedad se contagiaba por parásitos como las pulgas, los piojos y también por la exposición a fluidos corporales de los animales enfermos. Los síntomas que generaba esta enfermedad eran tos con sangre, náuseas, vómitos, fiebre alta, dolor de cabeza y debilidad muscular. Su periodo de incubación era entre 16 y 23 días. Se cree que la epidemia empezó en Asia y llegó hasta Europa a través de las rutas comerciales, a través de las ratas que se colaban en los barcos. Se pudo resolver mejorando las condiciones higiénicas. Nueva peste negra. Esta resurgió en 1885 de la bacteria Yersinia pestis.
en Yunnan, China, y se solucionó por el aislamiento que tuvo en 1920. Los barcos que arribaban en los puertos debían permanecer 40 días aislados. De allí viene la palabra cuarentena. Gripe española. Esta se generó por el virus de la gripe A del subtipo H1N1 y surgió en 1918. Se propagó por la saliva al hablar, toser o estornudar de las personas enfermas. Las edades más afectadas fueron entre los 20 y 40 años. Los síntomas fueron fiebre alta, dolor de oídos, cansancio, diarrea y vómitos. Esta se pudo solucionar porque el virus bajó su letalidad y el brote desapareció en 1920. Gripe asiática. Surgió en 1957 por el virus de la influencia AH2N2. Esta generaba complicaciones pulmonares como la bronconeumonía y los síntomas habituales de la gripe. Esta surgió en Yunnan, China. Se cree que se generó por una combinación de cepas de la gripe aviar. Se pudo resolver con la rápida creación de vacunas y los antibióticos para combatir las infecciones secundarias, en 1958. El síndrome de la inmunodeficiencia humana, mejor conocido como VIH, surgió en la década de los 70, provocando el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o SIDA, transmitido por relaciones sexuales, vaginales, anales o bucales sin protección, o por vía sanguínea, también por compartir objetos cortopunzantes como agujas o jeringas. Debido a esta forma de contagio, durante los años de mayor expansión de la epidemia, los enfermos eran homosexuales, heroinómanos, hemofílicos y aquellos que habían recibido una transfusión de sangre infectada. El contagio durante el embarazo o la lactancia materna también eran una fuente para adquirirlo. Se cree que su origen es una enfermedad procedente de los simios transmitida a las personas en Centroáfrica. De momento no hay cura, pero los tratamientos con retrovirales han logrado reducir mucho su evolución y hoy en día es para muchos pacientes una enfermedad crónica. Donde sí sigue siendo una pandemia con alta letalidad, casi el 80%, es en países en vías de desarrollo, donde los enfermos no tienen posibilidad de acceder a la medicación. Ébola. Surgió en 1976 y es de la familia de los filovirus. Esta es causada por el virus del ébola, también llamada fiebre hemorrágica, y su periodo de incubación oscila entre los 2 y 21 días, pero la persona no es contagiosa hasta que aparecen los síntomas, que son fiebre súbita, debilidad intensa, dolores musculares, de cabeza y garganta, vómitos, diarrea y en algunos casos hemorragia interna y externa. Esta se generó por un estrecho contacto con sangre y fluidos de animales contagiados. Este virus no se ha podido exterminar, pero se puede controlar con medicamentos. MERS. Se generó en 2012 y lo provocó el virus MERS-CoV. Este es un tipo de coronavirus que provoca fiebre, tos, dificultades respiratorias y síntomas gastrointestinales. Se sospecha que procedió de los camellos y la OMS afirma desconocer la función de estos animales en la transmisión del virus y por el momento no existe vacuna ni medicación para la enfermedad. Las causas asociadas por la pandemia a nivel social, económico y educativo. Las causas más superficiales tenemos la cuarentena y toque de queda y el impacto en la religión. La cuarentena y toque de queda, los gobiernos tanto nacionales o regionales ordenaron el cierre de establecimientos no esenciales y que los ciudadanos permanezcan en sus hogares, saliendo únicamente para trabajar o para adquirir necesidades básicas como alimentos y medicinas, para así ir retomando paulatinamente a la normalidad con las medidas de prevención como son el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, la higienización de las manos, el uso de la mascarilla, entre otros. La cuarentena y toque de queda ha afectado a más de la mitad de la población mundial y ha provocado que muchas empresas de todo tipo reduzcan su actividad habitual, trabajando en condiciones restringidas e incluso cerrando temporal o definitivamente sus actividades, especialmente en establecimientos no esenciales como los restaurantes, bares, centros educativos, centros comerciales, cines, negocios minoristas y toda actividad o evento que implique aglomeraciones, causando por ende un gran impacto socioeconómico en gran parte del mundo.
La pandemia ha impactado en la religión de varias maneras, incluida la cancelación de las celebraciones de diversas religiones, el cierre de las escuelas dominicales, así como la cancelación de peregrinaciones en torno a celebraciones y festivales. Muchas iglesias, sinagogas, mezquitas y templos están ofreciendo cultos a través de transmisiones en vivos durante la pandemia. Las causas más profundas que ha causado la pandemia, tenemos la crisis financiera con un impacto amplio y severo en los mercados financieros, incluidos los mercados de acciones, bonos y materias primas, incluidos el petróleo crudo y el oro. Los principales eventos incluyeron una guerra de precios del petróleo descrita entre Rusia y Arabia Saudita, después de no alcanzar un acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que resultó en un colapso de los precios del petróleo crudo y un colapso del mercado de valores en marzo del 2020. Las causas más fáciles de transformar tanto en la pandemia tenemos el funcionamiento del Internet y el abastecimiento de la alimentación. El impacto en Internet es un fenómeno producido por el incremento de la transferencia de información por este medio. El impacto en Internet es un fenómeno producido que se debe a la mayor utilización de servicios en línea relacionados con el ocio, la enseñanza y el teletrabajo por parte de los ciudadanos a causa de la cuarentena establecida en numerosos países. Como consecuencia de este incremento en la transferencia de información, la velocidad y la disponibilidad de Internet se han visto afectados en algunos lugares del mundo. El sistema de abastecimiento y distribución de alimentos consta de varias etapas, necesarias para que los productos básicos no elaborados en su lugar de origen lleguen a los consumidores finales. La interrupción de cualquiera de las etapas, por ejemplo el transporte, la elaboración en plantas manufactureras, la distribución mayorista y minorista, afecta a la totalidad del sistema. La gran mayoría de las estrategias diseñadas para minimizar los impactos negativos de la pandemia están relacionadas con la asistencia y la protección de los diversos actores de la cadena de suministros de alimentos, que incluyen a los productores de bienes primarios, las industrias de elaboración de productos, los mercados locales de abastecimiento y la logística que enlaza a todo el sistema. Las causas más difíciles de transformar en lo social está el medio ambiente y en los sistemas de salud. La pandemia ha causado numerosos efectos en el medio ambiente y el clima, debido al cese de la actividad. Se ha confirmado una importante disminución del dióxido de nitrógeno, una de las principales sustancias emitidas por el transporte y la industria. La severa disminución de la movilidad ha hecho que muchas regiones hayan experimentado una reducción en la contaminación del aire. El virus ha puesto los sistemas de salud al límite, provocando que se vieran sobrepasados y paralizados, especialmente por insuficiencia en la infraestructura, el personal y los medios necesarios para afrontar las circunstancias. La misma Organización Mundial de la Salud informó que las muertes por enfermedades tratables pueden aumentar drásticamente. El colapso también afectó a otros campos como la sobrepoblación en Campos Santos y la saturación de los servicios funerarios. Uno de los principales puntos que mostraron el colapso fue el desbordamiento de cadáveres en calles, así como la excavación de fosas comunes, morgues provisionales y sepulturas e incineraciones en masa en varios países. En el continente americano, los sistemas de salud ya se encontraban en una frágil crisis por la epidemia del dengue de 2019-2020, según la Organización Panamericana de la Salud, que continúa paralelamente a la pandemia de coronavirus. Las causas en la educación. La totalidad de instituciones educativas de todos los niveles debieron cancelar sus actividades presenciales. La desigualdad educativa
La desigualdad educativa ya existente puede incrementarse exponencialmente debido a las diferencias en el acceso a elementos básicos como un escritorio donde realizar las tareas o el instrumental tecnológico, sumada a las diferencias del nivel educativo alcanzado por los padres o cuidadores, responsables en esta instancia de apoyar el proceso de aprendizajes de los niños. Según un informe de UNICEF, a inicios de mayo de 2020, aproximadamente 1.287 millones, un 90% del total de estudiantes del mundo estaban afectados debido al cierre de instituciones educativas. El cierre de escuelas en respuesta a la pandemia ha arrojado luz sobre diversos problemas sociales y económicos, incluida la deuda estudiantil como el aprendizaje digital, la inseguridad alimentaria, la carencia de un lugar permanente para residir, los servicios de salud, la disponibilidad del Internet y los servicios destinados a personas con alguna discapacidad, entre otros. En respuesta al cierre de escuelas, la UNESCO recomendó el uso de programas de aprendizaje a distancia y aplicaciones y plataformas educativas abiertas que las escuelas y los maestros pueden utilizar para llegar a los alumnos de forma remota y limitar la interrupción de la educación. En conclusión, esta problemática nos ha afectado en nuestro desarrollo como individuos en la sociedad. El aprendizaje se ha visto vulnerado, impidiendo que algunos jóvenes o niños tengan acceso a una buena educación. La estabilidad emocional de algunas personas de nuestra sociedad también se ha visto afectado, ya que el encierro ha generado estrés, depresión y hasta suicidios. La economía es el aspecto que más se ha visto afectado, ya que gran parte de la población obtiene su sustento del trabajo informal. Así que el aprendizaje que nos quedó sobre toda esta pandemia es que debemos disfrutar cada momento que vivimos porque no sabemos cuándo nuestra vida pueda cambiar. De igual forma, entender que todos necesitamos del otro y como seres humanos nos falta más humanidad frente a otras personas que durante esta pandemia se discriminaron.